Hola Darío, ¿cómo te va? ¿Qué tal? A ver, el tema de las paritarias. Estamos en la mitad de mayo, y todavía los principales sectores no te subieron los sueldos, todavía no se cerraron las principales paritarias. Recordemos lo que dijo Héctor Méndez. ¿Lo tenemos lo que dijo Héctor Méndez? Vamos a ver lo que dijo y después Darío te va a empezar a contar los datos. Dale, vamos a verlo. Yo creo que no se puede hablar de atraso. La inflación futura, usted me dice que es 43%, digo que es un disparate. Y si yo le dijera que es un 10%, usted me diría que yo también. Es otro disparate. Entonces yo creo que será un número hoy donde nosotros arrancaremos imaginando que será entre un 15 y 20% máximo. En un país normal, digamos, este nivel de inflación, con lo cual la paritaria dejaría casi el periodo efectivo de la discusión. Paritarias existen, haya inflación o no, lo que pasa que obviamente se manejan nominalidades más bajas, pero las paritarias existen en la mayoría de los países. Ahora, el tema es empezar a discutir si, Darío, si los salarios le ganan a los precios o los precios le ganan a los salarios en los últimos años. Sí, sin lugar a dudas, es un debate económico casi que viene, es más tradicional esto, ¿no? De si los salarios generan inflación o no. Sí. Pero lo cierto es que hoy en el Ministerio de Economía tienen el concepto de ir bajando, que se vaya acomodando la economía, que se vayan acomodando los números. Y desde el sector empresario lo que marcan es, bueno, no quieren ceder obviamente los números. Un datito, el año pasado en un lujoso hotel porteño se estaba discutiendo, estaba la conferencia de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, que los ponemos como representantes del sector empresario industrial, obviamente. Y uno de los empresarios decía, muchachos, dejemos de decir que la inflación va a ser el 40% porque vamos a tener que pagar nosotros el aumento de salarios. Así que por eso empezaron a decir un número más bajo, que ahora lo escuchábamos a Méndez recién, hablando de un 15 o un 20%. Lo tiró muy abajo, ¿no? Lo tiró muy abajo, bueno, para negociar, obviamente, tira un número más abajo para ir negociando. Ahora, ¿qué es lo que decían desde Economía y qué planteaban desde el verano y que ahora se fue acomodando un poquito la cosa? Es, a ver, el salario real siempre se recuperó durante el kirchnerismo, ahora lo vamos a ver, pero el año pasado tuvo alguna caída. Entonces este año sería para recuperar o no, depende cómo sea la inflación. A ver, ¿querés ver, Roberto? Vamos a ver qué fue pasando con los salarios y los precios en la Argentina durante el kirchnerismo, que tiene distintas etapas. Guarda, vamos a ver la primera placa, a ver. Obviamente, bueno, ahí vemos desde el 2003-2007, primera presidencia de Néstor Kirchner. Que usamos los precios de abc.com, ¿no? Una consultora. Una consultora que por lo general no tira la inflación para abajo, vamos a decirlo así. Y un salario promedio que tiene el Ministerio de Trabajo en los salarios registrados, que vemos cómo iba subiendo todos los años. A ver, la placa es larga, el gráfico, pero vemos que se ganó el salario real. Tenemos que discutir la diferencia entre lo nominal, o sea, el numerito, y lo real. Ahí se ganó casi un 40% en los 4 años. Los primeros años ganaba al 10%, ganó un 5, un 11, un 5, terminó ganando en ese primer periodo de gobierno un 40% el salario a los precios de una consultora que mide bastante alta como es abc.com. Claro, el poder adquisitivo iba subiendo y llegó a subir un 40% en 4 años. Veníamos de bajos salarios. De bajos salarios, de desempleo, de pobreza, obviamente. Y después, ahora sí, entramos en la segunda, o en realidad la primera presidencia de Cristina Fernández. Ahí en 2008-2011. Seguía ganando 9%, 7%. Seguía ganando bastante. Fíjate que la diferencia, la columna de la derecha, vemos que por ahí ganabas un 9%, un 7%, un 3%, un 8% en 2011, que fue un mejor año. Y te daba un 27%. Es decir, en la primera presidencia de Cristina Fernández terminaste ganando, el sector obviamente los trabajadores, un 27%. Bueno, ahí es donde Cristina gana con 54%, en 2011 los trabajadores crecía su poder adquisitivo. Sí, obvio. Crecía, el salario le ganaba a los precios. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí se venía viendo una recuperación muy importante. Sí. Y después vino la tercera presidencia de Cristina, donde también el mundo cambió, ¿no? Empezaron a caer los socios comerciales. Bueno, ya esto es 2014, cuando empieza a caer el precio de ciertos commodities, especialmente el de la soja. Y bueno, en 2014 tenemos la devaluación. Veamos qué pasa también en 2012, 2013 y 2014, donde sigue habiendo una recuperación del salario importante, ya una ganancia del salario, si querés, del 6% en 2012. El 2013 empieza a estar más parejo el tema y ya 2014 empieza a caer. Pero la tendencia es muy mala, digo, si vos venís de ganar un 6, después pasás a 0 y pasás a -7,
la tendencia es mala. Claro, esa es la preocupación del sector de los trabajadores. Ahí, por ejemplo, el aumento promedio, el salario promedio fue un 28%. Es verdad que, como decía Kicillof en la entrevista que le hiciste, hubo paritarias que se cerraron por encima del 30% y hay una inflación del 35%. Recordemos que el año pasado debe haber sido de todos los últimos años donde más diferencias hubo en la medición de inflación, pero fue una inflación que más o menos podemos decir... Si no fue 35, fue 33, pero fue muy alta. Fue muy alta, por eso hubo una pérdida del poder adquisitivo del sector de los trabajadores y ahí llegamos a 2015, ya sin devaluación, con otro escenario y donde tiene que haber, o desde el Ministerio de Economía planteaban una recuperación del salario. Recordemos que en todos estos años los trabajadores empezaron a empatar, después empezaron a perder. Ahora, cuando vos ves los balances de las empresas siguen ganando mucha guita. Las empresas siguieron ganando un montón. El año de la devaluación ganaron un montón, depende cuáles, ¿no? Pero los que pudieron, por ejemplo, los bancos ganaron un montón, de eso no hay ninguna duda. Pero llegamos a 2015 con este escenario. Acá tenemos los trabajadores, bueno, pusimos a los líderes de las dos CGT, Antonio Caló y Hugo Moyano. Tenemos a los ministros de Trabajo y de Economía, Axel Kicillof y Carlos Tomada. Y tenemos la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez. Estos son los que están negociando hoy y no se están poniendo de acuerdo, por eso no están saliendo los aumentos, por eso todavía no te subieron el sueldo. Sí, por eso también hubo, bueno, Antonio Caló llegó a contar que podía haber una huelga general. No hay una huelga porque hubo una conciliación obligatoria. ¿Qué es lo que pedían los sindicatos? A ver, algunos, estaba muy alrededor del 30% lo que pedían los sindicatos para este año, más o menos algunos, por ejemplo, Moyano pedía un 33%, Caló pedía un 32%, sabiendo que podían ir bajando un poco, pero es lo que el margen en el que se manejaba el sector de los representantes de los trabajadores. Acá el señor Méndez habla de un 15%. Está un poquito lejos, ¿no? Está en la mitad de eso, claro. Bueno, este es el hombre que dice que no quiere que haya paritarias, ¿sí? Si te va a dar un 15%, este es... Este, lo tenemos de este lado, Méndez. Bueno, Méndez, claro, los trabajadores, los empresarios quieren un 15%, un 20% algunos también, y en el medio sí tenemos a el gobierno que, bueno, decían no ponemos un techo, pero hablaban de esto de ir bajando o acomodando los precios, que se vaya desacelerando la nominalidad, esto de la nominalidad, los datos, porque, bueno, más o menos se hablaba de una... Esa es la duda, ¿no? Ahora, a ver, tenemos el dato de los costos salariales para ver si realmente tienen que darle tanta vuelta, tienen que pensar tanto, les cuesta tanto a las empresas el costo del trabajador, subirte en vez de un 25, un 30, ¿le cambia tanto los números? La masa salarial, vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque en las negociaciones de precios de este año, lo que le decían los empresarios al gobierno era, si me van a pedir un 35%, los trabajadores, yo tengo que subir un 35% los precios, es lo que escuchaba el secretario de Comercio Augusto Costa, el ministro de Economía Axel Kicillof, lo que escuchaban, entonces por eso decían, no, por eso sale esa frase de Kicillof, no queremos que suban los precios antes de la paritaria. Vamos a ver la participación. Y veamos cuánto representa la masa salarial en, por ejemplo, la producción de leche. ¿Qué es el costo para el empresario? Es muy bajo, es que es un 15%. A ver, vamos a explicar. Si el tipo te sube un 30% y solamente le pega un 15% sus costos, los costos le suben un 4,5%. Claro. ¿Sí? Es el 15 del 30, es un 4,5. No tiene por qué subir la leche un 30 porque te subió el salario un 30. Tiene que subir la leche un 4,5%. Esto es de lo que nunca se habla. El impacto de la suba de los costos salariales es muy menor. Es muy bajo, sobre todo en las grandes empresas, las que marcan... Bueno, ahí los que fabrican leche son los dos nomotras. Sí, tal cual, por eso, son las dos empresas más grandes. También pasa lo mismo con el tema del agua, que tiene un costo muy bajo, mira, un 10%. Un 10%. Estos tipos, si te suben un 30%, los costos a ellos le suben un 3%. ¿Entendés? O sea, los tipos te están peleando 3 puntos, y si estás peleando por 3 puntos... y los costos son el 10, esos 3 puntos que están peleando por un 0,3 de sus costos. ¿Sí? Es muy baja la incidencia de los salarios en los costos de producción. Entonces, lo que te están negando a vos, digo, se está peleando guita, se está peleando poder, ¿por qué no cierran si es tan baja? Por eso, ¿no? Y aparte lo que están argumentando es, bueno, nos suben el resto de los costos. Lo cierto es que los costos este año no subieron tanto como el año pasado, donde hubo una devaluación, pero... Las tarifas no suben. Las tarifas no suben. El dólar está planchado este año, pará. El dólar está planchado, tal cual. Y los principales costos, por lo general, no tienen la suba tan importante. Tienen subsidio de tasa de interés. Bueno, eso ni hablar, obviamente. Pero bueno, sigamos viendo, por ejemplo, en lo que es la producción de cartón, que eso, ¿por qué importa tanto el cartón? Porque después... todo lo metés adentro de una caja de cartón. Todo lo que llega, antes de llegar a la góndola,
todos los productos están metidos adentro de una caja de cartón. La cantidad de alimentos que vienen de ahí, por eso un 13% nada más. Sin embargo, el cartón tuvo un aumento muy importante en los últimos años, pese a que el salario no es tan representativo. Sin embargo, cuando negocian o cuando se sientan a decirle al gobierno que quieren aumentar, dicen que tienen que aumentar igual que las paritarias, porque dicen que es el costo más importante. Por eso en esta discusión se mete el ministro de Economía. Porque del ministro de Economía depende después cuando quieren subir los precios. Sí, por eso él trata de mezclarlo todo y dice, no hay un techo, nosotros no ponemos un techo, pese que así lo hacen, porque dicen nosotros vamos a tratar de que no suba cada vez más los precios y todo junto. Construcción también es muy clave porque es uno de los sectores más importantes y ya es un poquito más elevado. Está bien, claro, acá la mano de obra tiene otro peso, no es lo mismo que en la industria. No, está bien. Duda. De todas maneras, digo, no es el 100%. No es que te suben un 30 y ellos necesitan subir un 30. Es el 22 desde 30, tienen que subir un 6,6%. Ahora, también digo, vamos a pasar a las subas de precios. Total, ya está, ya mostramos 4. Venimos de fuertes subas de precios. Digo, estos tipos cuando llega el momento de negociar, además hace 3 meses que le están dando vuelta para subirte el sueldo, pero vienen de subir muy fuerte sus precios. ¿Tenemos la suba de precios? Sí, tenemos la suba de precios en general de cada sector, porque 2014 fue una suba muy importante. Mirá lo que fue esto. Digo, a ver, estos tipos que te subieron un 50% el precio, vos le pedís un 30 ahora y dicen, no, te puedo pagar un 25. A ver, estos son los números. Vemos ahí los industriales, por ejemplo, Techint nada más un 10% gasta en salarios, el resto veíamos lavarropas u otros productos industriales, también es un 15% como mucho. Servicios es bastante ambiguo, pero por ejemplo habíamos nombrado los bancos. Los bancos tuvieron un aumento de las ganancias el año pasado cercano al 70% y bueno, sí, lo que es el sector agrícola tuvo un año complicado. Detenete un poquito ahí, los bancos ganaron un 70% y son uno de los gremios que están peleando, que están haciendo paros, ahora están parando de 1 hora, de 2 horas, porque no pueden conseguir un aumento. Porotean también, le pelean cada puntito, no es que como si les costara. Es impresionante, impresionante. Es uno de los temas también. Y bueno, veíamos ahí el campo, que sí, fue un sector que el año pasado, como cayó el precio de la soja, ya lo hemos tratado en otras ocasiones, ¿no? Porque ganó menos. Ganó menos, claramente. Obviamente, y es uno de los sectores que apuesta a, retener la soja para el futuro y demás, pero bueno, vemos ahí que los precios subieron igual, tuvieron ganancias el año pasado, no es que les tenemos fue las mal, ganancias. Tenemos las ganancias. Claro, sí. porque el año pasado fue un año en donde el salario perdió con la inflación, en donde la economía estuvo estancada. Fue un mal año económico el año pasado. Ahora, mirá, los servicios ganaron un 70%, los industriales un 30%. Esto es de las empresas que cotizan en bolsa, de las más importantes obviamente de cada rubro, no es lo mismo para las pymes, pero es lo que ganaron el año pasado, no tuvieron problemas en ese sentido, pero sí los plantean en las negociaciones paritarias. De nuevo, las grandes empresas que son las que se sientan y representan al resto de las compañías, que por ahí hay compañías que obviamente tuvieron un 2014 malo, sin embargo, las más importantes, que son las que negocian, no tuvieron la misma suerte. Está claro que no es que no te pueden subir el sueldo, el tema es que no te quieren subir el sueldo, pero dentro de la negociación de los sueldos estuvo el impuesto a las ganancias. Hay una gran discusión.